Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier te saluda y por supuesto te da las gracias por estar acompañándome, ya sé, como tantos años, aquí para reeditar nuevamente Reencuentro. Un programa para beber en los exquisitos y yo diría también inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir de este encuentro mucho pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Bien, te quiero comentar que el horario para prender velas de Shabbat hoy en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 36 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 34 minutos. Bien, el día de hoy corresponde al día 16 del mes de Iyar del año 5784 del calendario hebreo. Bueno, viste, los seres humanos, todos, claro, pensamos. Algunos piensan en situaciones a corto plazo, otros piensan en situaciones a largo plazo. ¿Por qué te comento esto? Porque esto está relacionado, por supuesto, con el tiempo. La verdad que la semana pasada habíamos hablado acerca de la cuenta del Omer, los 49 días que hay entre el segundo día de Pesaj y Shavuot, que es cuando se entrega la Torá. Pero esta semana vamos a leer sobre el conteo de los años hacia el jubileo. El jubileo, claro, uno escucha la palabra jubileo, pero claro, viene de la Torá, que sería el Yohevel. Y está escrito que vas a contar 7 años sabáticos para que el séptimo año sabático equivalgan a un periodo de 49 años. Entonces, así está escrito: harás que suene la trompeta en todas partes en el 10º día del 10º mes. En el día del arrepentimiento suena la trompeta a través de tu tierra. Consagra el 50º año y proclama libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Debe ser un jubileo para ti. Cada uno de ustedes deberá regresar a la propiedad de su familia y su propio clan. Está establecido así. Pero claro, cuando hablamos de contar, y vamos a ver, por ejemplo, el conteo del Omer, cuando hablamos de contar el Omer, está en plural establecido. Pero cuando hablamos de contar los años, se habla en singular. Entonces la tradición oral interpretaba la diferencia como una referencia a quién debe hacer el conteo. Bueno, cuando se cuenta el Omer, el conteo es una obligación de cada individuo. Y por eso, de ahí el uso del plural. Pero cuando hablamos del jubileo, el conteo es responsabilidad del Bet Din, que es específicamente la Suprema Corte, que era el Sanedrín. Es obligación del pueblo judío como un todo, llevado a cabo centralmente en su nombre por la Corte, y de ahí el singular. Pero también está implícito un importante principio del liderazgo, porque como individuos contamos los días, pero claro, como líderes tenemos que contar los años, porque como personas privadas podemos pensar en mañana, pero en nuestro rol como líderes debemos pensar a largo plazo, enfocar nuestros ojos sobre el horizonte lejano. Hay una pregunta que es: ¿quién es sabio? Esto lo preguntó Ben Zoma y respondió: sabio es quien puede prever las consecuencias. En consecuencia, hablando y repitiendo esta palabra, los líderes, si son sabios, piensan sobre el impacto de sus decisiones muchos años adelante. Por ejemplo, cuando le preguntaron en 1970 a una persona sobre la Revolución Francesa en 1789, esta persona al cual le habían preguntado, que era un líder chino, respondió: todavía es demasiado pronto para decir. Mira vos, todavía era demasiado pronto para decir. La historia judía, en definitiva, está repleta con estos pensamientos a largo plazo. Cuando Moisés, en la noche del Éxodo, concentró su atención en los israelitas, en cómo ellos contarían la historia a sus hijos en los años por venir, estaba pensando en el primer paso para hacer del judaísmo una religión enfocada en la educación,
estudio de la vida y de la mente y una de sus más poderosas ideas. Y a través vemos que del libro de Devarim, él exhibe una idea maravillosa cuando dice que los israelitas encontrarán el reto real no en la esclavitud, sino en la libertad, no en la pobreza, sino en la abundancia, no en estar sin hogar, sino en el hogar. Y esto es algo muy importante, muy pero muy importante. Entonces, estamos hablando del curso del tiempo y hay que ver siempre a largo plazo. Anticipando por 2 milenios la teoría del historiador islámico de un siglo XIV, que era Ibn Khaldun, él predice que sobre el curso del tiempo, precisamente los israelitas estarán en riesgo de perder su cohesión social y solidaridad como grupo. Entonces, para prevenir, él establece una forma de vida que esté construida sobre un pacto, sobre una memoria, sobre una responsabilidad colectiva, justicia, bienestar e inclusión social. Y yo diría que es la fórmula más poderosa que se ha ideado para una sociedad civil fuerte. Veamos, cuando el pueblo del reino del sur de Judá marchó al exilio a Babilonia, fue la visión de Jeremías, que está expresada en su carta a los exiliados, que se convirtió en la primera vez que se expresara la idea de una minoría creativa. El pueblo pudo mantener su identidad, dijo Jeremías, mientras trabajaban por el beneficio de la sociedad como un todo, y eventualmente ellos regresarían. Fue una prescripción notable y guió desde entonces a las comunidades judías en la diáspora por más de 26 siglos. Cuando Ezra y Nehemías reunieron al pueblo en la puerta del agua en Jerusalén, estoy hablando de los mediados del V siglo, por supuesto antes de la era común, ¿no? Y dieron el primer seminario de educación para los adultos, estaban señalando una verdad que solo se tornaría evidente muchos siglos después, en los tiempos helenísticos, que la batalla real que determinaría el futuro del pueblo judío fue cultural, fue cultural, más que militar. Por ejemplo, los macabeos ganaron la lucha militar contra los seleucidas, pero la monarquía hasmonea, que sobrevino eventualmente, se helenizó. Cuando Rabban Yohanan ben Zakkai dijo a Vespasiano, el general romano, liderando el sitio contra Jerusalén, ¿qué dijo ben Zakkai? Dame Yavne y a sus sabios. ¿Por qué? Porque él estaba salvando el futuro judío, asegurándose que una fuente en marcha espiritual e intelectual y su liderazgo se mantendrían. Y entre los más importantes de todos los líderes judíos fueron, yo diría, los rabinos de los primeros 2 siglos de la era común, porque fueron ellos quienes ordenaron las grandes tradiciones de la ley oral en una estructura disciplinada que se convirtió en la Mishnah y subsecuentemente en el Talmud. Fueron ellos quienes desarrollaron un texto de estudio en toda una cultura religiosa. Fueron ellos quienes desarrollaron la arquitectura de la oración en una forma eventualmente seguida por las comunidades judías alrededor del mundo. Y ellas, quienes desarrollaron un elaborado sistema de halajá rabínica como una muralla alrededor de la ley. Ellos hicieron lo que ningún otro liderazgo religioso ha podido tener éxito en hacer, que era afilar y refinar una forma de vida capaz de sostener a una nación en el exilio y dispersión por 2000 años. Esto es algo inédito. Sostener una nación en el exilio y una dispersión por 2000 años. Increíble, ¿no? Pero esto es así. שוב הבוקר עולה והיום מתגלה, אנשים כבר יוצאים לרחובות
כל אחד עם מטען של מקום ושל זמן ושל שקט אחרי הקרבות. יש מיליון דאגות ממרתפים ועד גגות, אוקיינוס של סיבות לפחד. גם אני וגם את כבר הבנו לאט שהאושר נולד מרגע בודד. החיים כמו החיים לא עושים הנחות, והכל מסתדר קצת יותר קצת פחות. לומדים איך לשמור על מה שחשוב, כי מאהבה באנו לאהבה בסוף נשוב. הדברים הפשוטים באין סוף של חוטים חיברו אותנו לנצח זמני, בתוך אצטדיון עם כל המון הרגשנו כאילו רק את ואני. החיים כמו החיים לא עושים הנחות, והכל מסתדר קצת יותר קצת פחות. לומדים איך לשמור על מה שחשוב, כי מאהבה באנו לאהבה בסוף נשוב. לאהבה בסוף נשוב. וחיפשנו מקלט וחיבוק ובמבט, בימים מלאים בספק מעוור. אז השארנו שם אור בקצה הפרוזדור, שנדע לחזור כשהכל ייגמר. החיים כמו החיים לא עושים הנחות, והכל מסתדר קצת יותר קצת פחות. לומדים איך לשמור על מה שחשוב, כי מאהבה באנו לאהבה בסוף נשוב. כן, החיים לא עושים הנחות, והכל מסתדר קצת יותר קצת פחות. לומדים איך לשמור על מה שחשוב, כי מאהבה באנו לאהבה בסוף נשוב. אהבה באנו לאהבה בסוף נשוב. לאהבה בסוף נשוב. Claro, uno cuando habla de estos temas, uno le parece imposible, ¿no?, sostener una nación en el exilio por más de 2000 años. Bueno, pero en los albores, yo diría, en los principios del siglo XIX, rabinos como Hirsch Kalischer y Yehuda Alcalay comenzaron a discutir para el retorno a Sion. Inspiraron a figuras seculares como Moses Hess, e incluso a no judíos, por ejemplo George Eliot, que tiene una obra que se llama Daniel Deronda, del siglo XIX, que fue una de las primeras novelas sionistas. Y ese movimiento aseguró que había una población judía ahí, capaz de asentarse y construir un territorio que un día sería el Estado de Israel, y lo fue. Cuando las cabezas de la yeshiva y los líderes hasídicos que sobrevivieron al holocausto alentaron a sus seguidores a casarse y tener hijos y reconstruir sus mundos destrozados, levantaron lo que se ha convertido en el elemento que más rápido ha crecido en la vida judía. Y por ellos hay ahora, con la memoria viva de una destrucción casi total de los grandes centros de aprendizaje judío en Europa del Este, más judíos estudiando en seminarios que en cualquier otro momento en toda la historia judía, más que en los grandes días de la yeshivot del siglo XIX, en Bolojin, etc. Más que incluso en los días de las academias en Sura
que, por ejemplo, que produjeron el Talmud babilonio. Porque la verdad que los grandes líderes piensan en el largo plazo y construyen para el futuro. Fíjate la actualidad que tiene esto en cualquier sociedad humana. Y eso se ha convertido en algo demasiado raro en la cultura secular contemporánea, con su implacable enfoque sobre el momento, en los lapsos de poca atención, esta moda fugaz, en los tweets, en los 15 minutos, o diría 15 segundos de fama, etc. Cuando se habla del poder del ahora. Pero sin embargo, el negocio real de los líderes de hoy son aquellos que juegan al más largo de todos los juegos largos. Claro, vemos, por ejemplo, más allá del mundo judío, grandes personas que fueron con el tiempo megamillonarios, que pensaron siempre en negocios, pero siempre a largo plazo, Son ejemplos, bueno, Bill Gates, Mark Zuckerberg, etcétera, ¿no? Son ejemplos, algunos de ellos seculares, pero, y aunque en muchos casos nosotros no tenemos profetas desde el segundo templo, no hay nada misterioso sobre ser capaces de prever las consecuencias y elegir esta forma en lugar de otra forma. Porque entender el futuro se basa en un estudio profundo del pasado. Veamos. Los jugadores de ajedrez han comprometido tantos juegos clásicos a la memoria que ellos pueden casi instantáneamente decir, por ver las piezas en el tablero, cómo ganar y en cuántos movimientos. Y esto lo podemos ver en otros hombres de negocios, que estudian mucho el pasado y con el tiempo van a poder tener habilidades muy especiales. La verdad que creo que el liderazgo debe ser siempre una empresa de equipo. Y hay que preguntarse, ¿cómo va a afectar una decisión a la comunidad judía, por ejemplo, dentro de 25, dentro de 30 años, dentro de 40 años? Porque la tarea nuestra es construir no para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque el gran reto era convertirnos de una comunidad orgullosa de su pasado, ¿en qué? En una comunidad que esté enfocada en su futuro. Y por esta razón, tenemos que preguntarnos, ¿qué consecuencias va a tener lo que nosotros vayamos decidiendo en el hoy? Por ejemplo, ¿vamos a tener nietos judíos? Y el reto, en definitiva, es contar los años, no contar los días. Mantener la fe en el pasado, pero tus ojos firmemente fijados sobre el futuro. Well, if you know, say hello again. You represent for whole heap of girl, you know. Remember that. Big up Nagash. Well, if you know, say shy see on the rhythm. Pull up the tune, boom. So, מהאינסטגרם כל אחד עלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל המבטים מופנים רק אליה פותח אינסטגרם בודק הכל עליה מחפש את המומנט המתאים אם אני שומע חברות שלה הולכות אני ישר ניגש אליה ממבט אחד ודיבור ראשון הגענו לכניסה רוקדים במועדון בכיתו בובל גל וויין שיגעון and that's why you turning me on זו את מהאינסטגרם כל אחד אלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל זוכר מהתקופות של לה פמיליה עם החברות המועדון לא בגילה לא קונה כוסות על הבר עושים לה מה גם איתם נשים לזרום אבל היא בשלה גל את הגופת קיבלתי ממה ופאפה קרא להרדמה תרקדי איתי פסה פסה כמו שהיה לו רקד עם שוגע זו את מהאינסטגרם כל אחד עלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את
עיניי הכל התחיל פוגע. הדי-ג'יי שם על השיר שלך פליי, צועקת לו פול-אפ, שים אותו בריפליי. זזה מול המראה בפארק המדע, כמו ילדה רעה מ-JA. הלילה התנגן פה רק דנסל, גל בואי תני ריקוד צמוד, היה לו שרקן. לא אתן לך ללכת ממני גל, רוצה אותך לצידי מגל. זו את מהאינסטגרם, כל אחד אלייך את העין שם. את עם הבגד ים, כל התמונות שלך הייתי שם. את בשידור החי, או עם החברות עושה סטורי גל. את עיניי הכל התחיל פוגע. גל יובדי את, כל אחד דופק מבט, בתקופות של הבית ספר אין אחד שלא קלט. גל רוצה אותך לא משנה מאיפה את, גל את זה את יודעת. גל יובדי את, כל אחד דופק מבט, בתקופות של הבית ספר אין אחד שלא קלט. גל רוצה אותך לא משנה מאיפה את, גל את זה את יודעת. זו את מהאינסטגרם, כל אחד עלייך את העין שם. את עם הבגד ים, כל התמונות שלך הייתי שם. את בשידור החי, או עם החברות עושה סטורי גל. את עיניי הכל התחיל פוגע. Bueno, el próximo domingo vamos a celebrar el Lag Baomer, que es una pausa entre el luto pequeño que se hace al finalizar Pesaj, porque la verdad que se celebra el aniversario del gran sabio y rabino Shimon Bar Yochai. Este gran hombre fue el discípulo de Rabbi Akiva y heredó de ese mentor una antipatía inigualable hacia los romanos y hacia su cultura. Absolutamente. Rabbi Shimon Bar Yochai y su maestro Rabbi Akiva, claro, vivieron en una de las épocas más turbulentas para el pueblo judío. El emperador romano Adriano estaba en el poder y aunque en un inicio había tratado justamente a los judíos a la mitad de su reinado, tuvo un cambio radical de política pública. En un inicio no había tenido resentimiento contra los judíos por haberse defendido tan ferozmente de su invasión. Esta invasión sucedió entre el año 66 y el año 70 de la era común. Inclusive, él apoyaba la idea de permitir a los judíos reconstruir el gran templo. Claro, siempre y cuando aceptaran permanecer bajo el yugo romano. Pero sin embargo, 5 años después, no solamente prohibió la reconstrucción del templo, sino que exigió que sus ruinas fueran limpiadas para que los judíos jamás intentaran siquiera acercarse a él. Y esto precisamente trajo la revuelta de Bar Kokhba, quien era un gran guerrero y líder judío. Bar Kokhba durante un tiempo obtuvo el favor de los rabinos y ello le trajo victorias continuas. Sin embargo, una vez en el poder perdió la cabeza. Se volvió paranoico y llegó incluso al exceso de asesinar a su propio tío. Por lo cual Rabbi Akiva retiró el apoyo espiritual que le había dado en un inicio. Y Bar Kokhba finalmente perdió a manos de los romanos. Y una vez que Adriano retomó el poder, empezó a perseguir a los rabinos sin piedad. Había visto que realmente en ellos se sostenía la fuerza del pueblo judío. Y se convenció a sí mismo que la única forma de dominar realmente a esta nación era deshaciéndose de sus rabinos. Y fue así que Rabbi Akiva, junto con otros 9 sabios, fue torturado hasta su muerte. Pero claro, yo diría que es muy difícil, imposible deshacerse de los rabinos, porque los romanos efectivamente pudieron matar a Rabbi Akiva, pero su discípulo, Rabbi Shimon Bar Yochai, ocupó su lugar y no fue conocido por ser políticamente correcto. Algunos de sus contemporáneos abiertamente elogiaban a los romanos por haber reconstruido la infraestructura física de la tierra de Israel. Sentían que los judíos debían demostrarles lealtad. Sin embargo, Rabbi Shimon Bar Yochai no detenía sus palabras al condenar y criticar a los romanos. Insistía que sus acciones, aunque en ocasiones, y esto es importante, aunque en ocasiones parecieran buenas, en realidad provenían de una fuente siniestra y malvada. Y entonces, un espía judío que trabajaba para el gobierno romano reportó los discursos de este gran sabio a las autoridades romanas y una orden de arresto fue emitida.
Entonces Rabí Shimon Bar Yochai junto con su hijo Eliezer huyó al desierto y encontró una cueva dentro de la cual pasaron escondidos 13 años. Durante ese tiempo largo y privado que pasó dentro de la cueva, Rabí Shimon Bar Yochai fue capaz de introducirse en la realidad mística y oculta de la Torá. Fue capaz de conocer y explicar sus misterios. Y fue durante ese tiempo que escribió el Zohar, que es el libro esencial de la Kabbalah, que milenios adelante iba a ser descubierto por el rabino Mosés de León, o Yehuda de León. Después de 13 años hubo un cambio político en Roma y Shimon Bar Yochai y su hijo recibieron una amnistía. Y este fue el inicio de las negociaciones entre los romanos y los judíos, que finalmente iba a concluir con la amistad entre Rabí Judá, el príncipe, y Antonio Pío, quienes permitirían la escritura de la tradición oral, que es la Mishnah. Entonces, cuando Rabí Shimon Bar Yochai salió de la cueva y regresó a una vida en sociedad en la tierra de Israel, había alcanzado tal nivel de espiritualidad que era incapaz de soportar la indiferencia continua de sus correligionarios judíos cuando no dedicaban tiempo al estudio de la Torá y gastaban su día en actividades comunes. Claro, no era un hombre que iba a tolerar las transgresiones. Y la tradición atribuye la festividad de Lag BaOmer a la muerte de Rabí Shimon Bar Yochai, quien pidió que su aniversario de defunción la gente celebrara el ascenso de su alma al Creador. Y él está enterrado en el Monte Merón, en Galilea, y alrededor de cientos de miles de judíos visitan su tumba cada año en ese día. Se encienden grandes fogatas, los chicos pequeños reciben su primer corte de cabello y familias enteras acampan en el Monte Merón en conmemoración de este gran sabio. רק פתחי ליבך לאהבה, אני עלייך רק חושב, לך כתבתי את המנגינה בקצב פעימות הלב, ולא אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום, רק פתחי ליבך לאהבה, שזרתי זה של שושנים, קבלי אותי לעוד שעה טובה, אולי נחיה יחדיו שנים, ולא אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום, כי בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב. רק פתחי ליבך לאהבה, את ספינתי אקרא בשמך, מוכן הכל לתת לך אהובה, אם רק תתני מעט ממך, ואז אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום, כי בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב, שאותך אולי אחד אחר אוהב.
Bueno, a través de la historia hubieron 4 revoluciones. Estuvo la revolución inglesa, la norteamericana, la francesa y la rusa, por lo menos las más significativas de las cuales estamos hablando, ¿no? Que sucedieron entre el siglo XVII y el siglo XX. La última fue la Revolución Rusa de octubre de 1917. En pocas palabras, estuvo la inglesa, la norteamericana, la Revolución Francesa y la rusa. Tuvieron diferentes significados. Tanto la de Revolución de Inglaterra y la de Estados Unidos, finalmente, después de la guerra, hubo un crecimiento hacia las libertades civiles, los derechos humanos, el gobierno representativo y finalmente la democracia. En el caso de la Revolución Francesa, la verdad, posteriormente a la Revolución Francesa, en un corto periodo de tiempo, menos de un año, existió lo que se denominó el régimen del terror. Porque desde 1793 hasta 1794 hubieron más de 40.000 enemigos que fueron ejecutados sumariamente, a los cuales se les cortó la cabeza en la guillotina. Pero también es cierto que la Revolución Rusa finalmente fue uno de los regímenes totalitarios más represivos de la historia. Incluso cuando estaba gobernando Stalin, lo que era la Unión Soviética, desde el año 1934 hasta el año 1953, murieron 20 millones de personas bajo este régimen. O sea, en Francia, apenas terminó la Revolución Francesa, hubo un año que fue el posterior, fue de pesadilla, y también lo que sucedió en la Unión Soviética. Pero ¿cuál fue la diferencia más notoria entre ambas, entre estas revoluciones? La verdad que la revolución tanto de los ingleses como la de los norteamericanos estuvo inspirada en la Biblia hebrea. Claro, que fue leída e interpretada por los puritanos. También es cierto que hubieron en esos tiempos, durante los siglos XVI y XVII, hubieron eventos como la Reforma, el invento de la imprenta, se incrementó el alfabetismo, y hubieron proliferación de libros. Incluso la Biblia hebrea se tradujo a muchísimos idiomas y la gente pudo leer la Biblia por sí misma. ¿Y qué es lo que descubrieron cuando leyeron a los profetas y las historias de desobediencia civil que hubo? Como por ejemplo las de Shifra y Puá. ¿Quiénes eran? Las parteras hebreas. Y leyeron y se dieron cuenta que estaba permitido, leyendo la Biblia, y a veces era necesario resistir a los tiranos en nombre del Creador. Y también es cierto que los revolucionarios ingleses y también los puritanos que se embarcaron hacia Norteamérica entre el año 1620 y 1630, estaba dominada esta filosofía por los hebraístas, claro, cristianos, que basaron su pensamiento en la historia de Israel antigua. En pocas palabras, la Revolución Francesa y la rusa eran hostiles a la religión, porque estaban inspiradas por la filosofía, que era la de Jean-Jacques Rousseau. Pero la de Karl Marx estaba inspirada, la de Rusia estuvo inspirada en Karl Marx. Claro que hay diferencias entre la filosofía y la Torá, qué duda cabe. Qué duda cabe. Pero también es cierto que hubo una concepción acerca del tiempo. ¿Por qué te comento esto? Porque la parashá de la Torá de esta semana, que se llama Bear, que es ir en el monte, se refiere al monte Sinaí, habla de un modelo revolucionario para una sociedad de justicia, de libertad y de dignidad humana. ¿Por qué? Porque en el centro está la idea del jubileo, cuyas palabras, y las cito textualmente de la Torá, que dice: proclamar la libertad a través de toda la tierra para todos sus habitantes. Estas palabras están grabadas incluso en uno de los grandes símbolos de la libertad, que es la campana de la libertad de Filadelfia. Es así está escrito. Cuando digo Filadelfia me refiero a Estados Unidos de Norteamérica. Y como dice la Torá es clara. La esclavitud, ¿qué dice la Torá? La esclavitud está mal, porque es una afrenta a la condición humana, porque ser a la imagen de Dios significa estar convocado ¿a dónde? ¿Y a qué? A una vida de libertad. Porque la idea misma de la soberanía de Dios, ¿qué significa? Que solamente el Creador tiene el derecho de reclamar el servicio de la humanidad. Los servidores de Dios no pueden ser esclavos de ningún otro, como lo escribió Yehuda Halevi.
Los servidores del tiempo son servidores de servidores, pero solamente el servidor de Dios es libre. Claro, esta es una idea radical que incluso revierte el fundamento mismo de la religión de los tiempos antiguos. Porque veamos, las primeras civilizaciones, hablo de las de la Mesopotamia, la de Egipto incluso, estaban basados ¿en qué? En las jerarquías de poder que eran consideradas inherentes a la naturaleza misma del cosmos. Así como había, por lo menos así lo creían, rangos y gradaciones en los cuerpos celestes, así ocurría en la Tierra. Entonces, los rituales y los monumentos de estas religiones estaban diseñados para copiar estas jerarquías. La verdad es que, pero en el corazón de Israel estaba la idea que era casi impensable para la mentalidad de la antigüedad. ¿Y cuál era esta idea? Que Dios interviene en la historia para liberar a los esclavos, porque el poder supremo está del lado de los indefensos. Y entonces no es casual que Israel como nación haya surgido bajo condiciones de esclavitud y mantuvo a través del tiempo la memoria de esos años. Por ejemplo, en Pesaj, cuando hablamos del pan de la aflicción y las hierbas amargas de la servidumbre. ¿Por qué? Porque esta memoria hace que el pueblo de Israel tenga como recordatorio eterno para sí mismo y para todo el mundo de una necesidad moral de la libertad. Y claro, y la vigilancia adecuada para protegerla. Porque el Creador desea la devoción libre de seres humanos libres. Pero cada séptimo día, por ejemplo, cada séptimo día a los esclavos se les otorgaba descanso y una muestra de libertad. Y en el séptimo año se los liberaba. Están escuchando lo que estoy hablando. Cada séptimo día los esclavos tenían un día de descanso y en el séptimo año se los liberaba. Y si no lo deseaban en ese momento, porque el esclavo no quería ser liberado, eran liberados en el año del jubileo. No estaban obligados, por ejemplo, los esclavos a hacer trabajos forzados o degradantes, porque todo lo que se consideraba deshumanizante estaba prohibido. Claro, pero la esclavitud en sí no fue abolida. ¿Por qué no? Porque si es que estaba mal, debía hacerlo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la Torá permitió que una institución fallida de base continúe? Bueno, porque hace falta el tiempo para las transformaciones sociales. Porque todos los procesos importantes son graduales. El feto, por ejemplo, se desarrolla lentamente en el útero. Paso a paso el niño madura. Y lo que es aplicable para el individuo también es aplicable para las naciones y las civilizaciones. Por eso, Dios no les pide a los israelitas que abandonen súbitamente todo lo que era su costumbre en Egipto. Porque Dios se abstuvo de prescribir al pueblo lo que por disposición natural les hubiera sido imposible de cumplir. Porque en los milagros el Creador cambia la naturaleza física, pero nunca cambia la naturaleza humana, porque si Él lo hiciera, el proyecto entero de la Torá se hubiera convertido en algo nulo e inválido, porque no hay grandeza de ninguna manera en programar, por ejemplo, 10 millones de computadores para que obedezcan instrucciones. Porque la grandeza del Creador reside en correr el riesgo de crear un ser, que es el Homo sapiens, capaz de elegir y de asumir las responsabilidades, y de esa forma obedecer libremente a Dios, porque Dios quiso que la humanidad aboliera la esclavitud, pero por propia elección, a su propio tiempo. La esclavitud como tal no fue abolida en Inglaterra y Estados Unidos hasta el siglo XIX, y en el país norteamericano ni siquiera sin una guerra civil. Y el desafío al cual debía responder la legislación de la Torá era, por ejemplo, ¿cómo puede uno crear una estructura social en la cual un pueblo, por consenso propio, pueda llegar a ver eventualmente que la esclavitud está mal y entonces elegir abandonarla? Claro, fíjate que hay diferencias enormes entre la filosofía y el judaísmo, y una de ellas reside en la comprensión del tiempo.
Para Platón, por ejemplo, y los que lo siguieron, la filosofía trata sobre la verdad, y la verdad para ellos es atemporal. Para Hegel y Marx es sobre la inevitabilidad histórica, el cambio que sobreviene independientemente de las decisiones conscientes de los seres humanos. Pero el judaísmo trata sobre los ideales, como la libertad que es llevada a cabo a través del tiempo por la libre decisión de las personas libres. Es por eso que se nos ordenó transmitir la historia de Éxodo a nuestros hijos cada Pesaj, para que ellos también coman el pan de la aflicción y coman las hierbas amargas de la esclavitud. Y es por eso que se nos instruye a asegurar que cada séptimo día todos los que trabajamos podamos descansar y respirar este aire de la libertad. Y es porque aun cuando había israelitas esclavos, debían ser liberados el séptimo año o en su defecto el año del jubileo. Este es un camino de evolución, no es un camino de revolución. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de la sociedad judía que está mal esclavizar a otros para que eventualmente la institución sea abolida, pero no por un acto divino, sino por consenso humano, que los seres humanos tomen esa decisión. Y el resultado final es que la libertad va a estar asegurada en oposición a la libertad de los filósofos. Una vez Rousseau escribió que si los ciudadanos no estaban de acuerdo con la voluntad general, serían obligados a ser libres. Y esto no es libertad, la verdad, es esclavitud. Porque la Torá está basada en la historia, una visión realista del carácter humano y el respeto por la libertad y la elección. La filosofía muchas veces está desconectada de la historia y de un sentido concreto a veces de la humanidad. La Torá cuenta la verdad como historia, y cada historia es una secuencia de eventos que se van extendiendo a través del tiempo. Pero la revolución, que está basada en sistemas filosóficos, falla. ¿Por qué? Porque los cambios en temas humanos llevan tiempo, y la filosofía raramente tomó en cuenta la dimensión humana del tiempo. Por eso las revoluciones que están basadas en el Tanaj tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido que la naturaleza humana, reconociendo que lleva tiempo, claro, para que la gente cambie. La Torá, ¿qué hizo? Puso en marcha un proceso que conduciría al pueblo a llegar a la conclusión, por consenso propio, que estaba mal la esclavitud. Y esta es una de las tantas maravillas de la historia. Bueno, ya estoy terminando este programa. Les agradezco a todos ustedes la gentileza por haberme acompañado. Les recuerdo una vez más que el horario para aprender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 36 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 34 minutos. Gracias por estar conmigo. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,
אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.